En un video anterior mencioné que el manga y anime es el hobby al que más tiempo le dedico, y esto ya desde hace años, pero siempre he tenido una dificultad, el leer mangas en línea. Verán, yo soy fanático de tener productos de manera física, ya saben, juegos, películas y claro, mangas. Pero debido a que en mi país muchas obras que sigo no están siendo publicadas, o que el precio del manga se elevó mucho en los últimos años, muchas veces he tenido que optar por tener que leerlos de manera digital, de manera totalmente legal. Claro que sí. Pero como dije, nunca me he acomodado a leerlos de esta manera. Me cuesta mucho por varias cosas que no detallaré porque sería divagar. Esto fue así hasta que empecé a leer cierto manga, el cual seguía semana tras semana, hasta que un día me di cuenta que la revista de Shueisha había sacado su propia aplicación para leer manga. Al descubrir esto decidí darle una oportunidad, confiando en que podría ayudarme con este cierto problema de leer mangas de manera digital. Y bueno, supongo que también el hecho de que podría leerlos de manera oficial. Y vaya, la verdad sí me ayudó bastante al final. Pero bueno, continuemos. Bienvenido a The Geek World. Este video no es publicidad para Manga Plus, pero al igual que la intro, es para explicar cómo conocí al protagonista de este video. Antes de empezar, hay que aclarar unas cosas en cuanto a este video. Al ser una recomendación, no tiene spoilers del manga, ni del, anime, y cualquier mención que se haga a la historia será de manera superficial para explicar algún punto, que no les spoileré nada importante de la historia y que los puntos que use no afectarán su lectura del manga, o el anime en caso de que quieran verlo. Regresando al inicio del video, al empezar a usar esta aplicación encontré facilidad en varias cosas, pero lo más importante es que pude tener el catálogo de varios mangas que leía de manera más directa en este lugar. Y la razón de por qué este video existe, al conocer obras que seguramente de otra manera hubiera pasado de largo. Es así como llegué a historias de las cuales a día de hoy sigo leyendo, en su mayoría. Historias como Beat and Motion, Kindergarten Wars, olvidé el nombre en japonés, no importa, Shibatarian, Chainsaw Man y las que son probablemente mis 3 obras shonen en publicación favoritas, Dan Da Dan, Jujutsu Kaisen y de la que hablaremos el día de hoy, Undead Unluck. Pero ¿qué es lo que hace que Undead Unluck valga la pena en una industria donde una de las demografías más saturadas son el shonen o para chicos jóvenes y más aún en un género como es la acción? Bueno, vamos a ir repasando esto a través de 5 puntos: la historia, los personajes, el arte, los combates, ¿por qué no? Y la personalidad o originalidad que el mangaka le agregó a su historia, y más específico en el género y demografía al que lo hizo. Estos puntos que acabo de mencionar considero que son los más importantes para entender qué fue lo que alejó esta obra de lo clásico en el shonen que se puede ver en la revista Jump, ya que sí, uno de los mejores atractivos de esta obra es que sabe jugar con los estereotipos de la demografía a la que pertenece y los que suelen verse en la misma, ya sea cambiando o incluso dejando de lado varios conceptos que ya son incluso religiosos para los escritores que trabajan en este tipo de historias. Pero si bien no tiene nada de malo usar clichés, siempre y cuando los hagas bien, ¿por qué es un punto importante para recomendar este manga? Pues el primer punto que vamos a tocar va a ser la originalidad presente en Undead Unluck. Lo interesante es que no sea original al usar un género o tipo de historia ajena a la Weekly Shonen Jump, ya que en los últimos años hemos tenido obras que buscan salirse de lo clásico que puede verse en la revista. Si tuviéramos que decir qué es lo que define o lo clásico que puede verse en las obras de la Jump, lo más común y obvio son los shonen de acción, las series de deporte e incluso, aunque a menor medida, las de comedia. Pero esto no quita que la Jump no pudiera en años pasados experimentar, permitiendo obras que se salieran de este tipo de historias. Como obras más recientes podremos hablar de Doctor Stone o de Promised Neverland. Y yendo más atrás podemos encontrar otras como Bobobo, Level E de Yoshihiro Togashi, sí, el creador de Hunter x Hunter y Yu Yu Hakusho, y también incluso Death Note. Pero como acabo de decir, lo interesante de Undead Unluck, a diferencia de las obras que acabo de mencionar, es que no busca salir de los parámetros de las obras triunfantes en la Jump, le hace los shonen de acción. No intenta explorar otro género o tipo de historia, sino que viene a aprovechar el género estrella de esta revista y busca sobresalir en la clase de historia con más competencia, y la razón por la que lo logró es lo que veremos a continuación para ir demostrando que el mayor logro de Undead Unluck fue, como dije en este punto, encontrar la originalidad de su género y su personalidad de manera individual. Sé que a muchos tal vez no les interese esto si es su primer manga o anime que vean, o si no tienen problema con leer algo más clásico, pero bueno, ahora sí hablemos de lo que seguramente le ponen más atención al leer un manga. Vamos a empezar por el arte. Al ser el más rápido de explorarlo,
Más que nada porque, bueno, el estilo artístico podrá gustarte o no, dependiendo de tu gusto, pero aún así siento que hay que recalcarlo porque a diferencia de muchos, yo considero que es importante el arte en el mundo del manga. Pero queda para otro video. Voy a empezar siendo sincero y voy a decir que el arte del señor Yoshifumi Totsuka no es totalmente de mi agrado, a decir verdad. Pero bueno, es algo que a mí en lo personal no me puede gustar, pero que ya viéndolo de manera más objetiva, por así decirlo, es algo que le ayuda mucho a sobresalir en una revista llena de personajes que buscan ser atractivos o estilizados, los cuales suelen dominar en el estilo de cada mangaka con una publicación semanal en la Jump. Podría usar muchos ejemplos de aquí y describirlos, pero para no alargar de más el video, les pongo aquí unos ejemplos. Son muy pocas las obras que buscan deslindarse de este estilo superficialmente más popular, y la mayoría de veces son para obras de otros géneros, generalmente siendo la comedia la que más utiliza esta distinción de estilos. Pero en Undead Unlock esto ayuda a agilizar y separar de manera visual a esta obra, haciéndola resaltar bastante por sus personajes que cuentan con el síndrome de Toriyama. Con esto me refiero a que son diseños más simples en su trazo, pero que a través de los detalles como el tipo de cabello, ropa y proporciones físicas, estos al final expresan la personalidad de cada personaje de manera rápida, haciendo que te puedas dar una idea de qué actitud tiene cada uno y que además los hace diferenciarse y que llamen la atención de maneras diferentes, haciendo que tan solo por su diseño puedas escoger a tu favorito. Ya enfocándonos en el arte dentro de la historia de Undead Unlock, este es un mangaka que le gusta detallar bastante sobre todo los fondos y las escenas de acción, haciendo que a veces pueda verse sobrecargada la página, pero que él mismo sabe compensar con su manejo en los paneles, que si bien no está al nivel de mangakas como Naoki Urasawa, Takehiko Inoue o Hiro Mashima, realmente logras entender que conoce bien los puntos fuertes y débiles de su arte. De hecho, hay cierto capítulo de la historia donde siento que reflejó un trauma del pasado al entregar su historia a la Jump. Pero bueno, en sí, Undead Unlock es una historia que en su arte logra descenderse bastante de lo que suele verse en este tipo de historias, que resulta bastante carismático, ya sea que te guste o no tanto el arte, y que cuando hace páginas incluso a color expresan mucha personalidad y que ayuda a que de manera visual este manga te sigue atrapando. A ver, empecemos ahora con tal vez lo más importante, la historia. ¿De qué va la historia de Undead Unlock? Bueno, este manga comienza presentándonos a Fuko Izumo, la protagonista de esta historia, la cual al terminar de leer su manga favorito, esta decide, darle punto y final a ella misma. Ya saben a qué me refiero. Esto porque al parecer cuenta con un poder extraño que al tocar a alguien le traerá mala suerte, incluso al punto de llegar a ser mortal. Cansada de esto, ella toma esta decisión, pero es salvada de, desvisionarse por Andy, el otro protagonista de esta historia, con el cual descubrirá que esta cosa que ella conocía como una maldición, la cual la persiguió toda su vida, en realidad se llama poder de negación, ya que en el mundo de este manga existe gente con la habilidad de negar las reglas básicas de este mundo. Por ejemplo, Fuko por su parte es la negadora de la suerte, siendo ella Unlock, y Andy niega a la muerte, convirtiéndose en Undead. En pocas palabras, como en nuestro mundo existen reglas que no pueden desafiarte, exceptuando por la gente que tiene estas habilidades de negación. Tras estos dos encontrarse, Andy decide que usará a Fuko para que pueda darle una manera de morir con su Unlock o mala suerte. Pero el objetivo de nuestros protagonistas tendría que dejarse de lado al encontrarse con Union, una asociación de humanos con habilidades de negación, las cuales buscan a los negadores de habilidades y a los seres denominados como Umas. Así que este mundo cuenta con dos facciones, por así decirlo. Las reglas, que son representados por los Umas, monstruos que tienen la habilidad de alguna regla que representen, y por otro lado, humanos, que son lo contrario a las reglas, que son las personas que tienen habilidades de negación. Siento que lo estoy confundiendo, entonces usaré varias imágenes para que puedan entenderlo mejor. Pero lo importante es que estas dos facciones van marcando, en cierta manera, cómo la trama poco a poco se va dando enfoque en el choque de estos dos lados. Pero, sabiendo la trama, ¿por qué vale la pena esta serie? Verán, lo que hace tan interesante a esta historia es que realmente toma muchos riesgos que no esperarías ver en una historia, sobre todo cuando es un shonen de peleas de la actualidad. Quiero decir, ya desde el inicio tenemos un cambio muy importante. Poniéndonos a pensar, hay que darnos cuenta que la protagonista no busca alcanzar una meta,
Es más, la meta que quería conseguir la logra desde el primer capítulo, y es algo tan banal como terminar de leer su obra favorita solo para intentar, bueno, ya saben qué. Y así es Undead Unlock, una serie que siempre juega con tus expectativas, ya que sí, la idea de personas que descubren sus poderes, que todo el mundo tiene ocultos al ojo público, no es raro, pero a diferencia de muchas obras que lo usan más bien como una base de su universo, esta obra lo hace para jugar con esa idea. La razón de este punto no puedo decirla porque sería spoilearte más del 80% del manga, pero bueno, Undead Unlock entiende muy bien sus conceptos. El mangaka los maneja todos y cada uno de sus personajes como si fueran comodines que puede cambiar la idea principal de la trama. Tan solo ahora te puedo decir que hay 5 giros de trama o puntos de inflexión que cambiaron no solo la ambientación de la historia, sino que también su rumbo y aún más su sentido, meta y tesis de la misma. Y si bien parecería que el mangaka solo está aventando ideas al montón, logra darles un sentido y conexión. Lo que hace que estos cambios tan bruscos terminen estando bien justificados es que el autor no tiene miedo en tomar riesgos, como acabo de mencionar, sino que lo hace a través de que cómo vas denotando que poco a poco él te quiere dar a entender cómo funciona este mundo, lo que lo rodea y a los personajes de manera constante, pero a través de muy sutiles pistas, ya que no es una historia que quiera ir directamente al nuevo villano de turno, vencerlo y pasar al otro arco y vencerlo rápidamente. Es una historia que se busca tomar constantemente su tiempo, presentarte cada punto y recontextualizarlo al final de cada arco si es necesario, o terminarlo de una manera más clásica, ya sabes, con el enemigo explotando al final. Y con esto de tomar riesgos no me refiero a que no tiene miedo en matar a sus personajes ni nada por el estilo. De hecho, Undead Unlock no es una historia que dependa mucho de la sangre o de momentos violentos, digámoslo, para tomar decisiones bastante drásticas en cambio a la historia. De hecho, si tuviera que usar algún ejemplo, Undead Unlock en su estructura me recuerda mucho a The Gray Man, una serie que habla mucho más de sus personajes y del conflicto de su mundo que de las propias peleas. Una que no está tratando de meter un conflicto constante a los personajes, o mejor dicho, que cuando lo hace, se toma su tiempo para ellos, hablando de los personajes, más que para el propio conflicto. Pero esto sin apresurar, como dije, la trama de último momento, sino que la resolución de los miembros del cast ayudan a llegar a una resolución propia de cada arco. Pero como dije, no quiero hacer spoilers porque es una recomendación, pero santo Dios, el año pasado este manga tomó un giro de dirección tan brusco que te hace entender lo claro que este mangaka tiene, el cómo quiere llevar su manga, y que bueno, las tiene bastante bien puestas, y que es capaz de tomar muchas decisiones impensables si eso es un beneficio o una nueva manera de jugar con la trama. En serio, no duden que cuando el manga concluya le dedica un análisis más profundo, y ahora sí les expliqué por qué este momento es Peak Fiction. Undead Unlock en su historia logra sentirse nuevo y fresco porque no mantiene su estructura original. Es un manga que nunca se permite sentirse repetitivo y que el lector se acostumbre a una estructura porque, como dije, toma decisiones que muchos no tomarían. Una historia que siempre tiene algo nuevo que ofrecerte y que no se queda a gusto con estar en su zona de confort. Como te dije al principio de este punto y a lo largo del mismo, este mangaka no tiene miedo en cambiar, como dije, toda la trama si es necesario. Incluso los papeles que cumplen los personajes, usando como ejemplo lo que te dije en la sinopsis de esta historia, el cómo Andy en un principio busca la muerte perfecta con ayuda del Unlock de Fuko, pero que tras la aparición de Union los Sumas entran a la trama y así continúa la historia, una vez más recontextualizándose, con muchos giros de trama que vendrán después. Undead Unlock es una historia que en su superficie es entretenida, que nunca aburre, y cuando piensas que ya viste todo de la misma, está dispuesta a darte una idea totalmente nueva, pero que en su lado más profundo es una historia que conecta con el espectador, que carga con varios sentimientos, ya no solo por cómo conoces y conectas con los personajes, sino también por cómo la historia conlleva esos sentimientos y cómo la misma cada vez se vuelve más profunda y compleja en cierta manera, haciendo un universo que es muy vasto y llamativo para querer conocerle cada detalle y giro de trama que te pueden presentar. Pero eso, claro, es hablando de la propia historia y estructura de Undead Unlock. ¿Qué hay de algo más específico? ¿Qué hay de los personajes? Los personajes en una historia suelen ser uno de los puntos que más definen si una triunfa o se hunde.
Afortunadamente en este manga logra explorar a todos los personajes que presenta, o al menos a los que sí tienen un peso en la trama. De hecho, yo soy una persona que no le cuesta mucho escoger a su personaje favorito, y normalmente suelo irme por los protagonistas, pero en esta serie me cuesta bastante. Y es que ese mangaka no tiene miedo en sacar a los protagonistas de arcos enteros si es necesario. Esto para poder conocer a los demás personajes, para que realmente hagas un vínculo con ellos, y no por ser amigos de los protas, sino porque son protagonistas de sus propias tragedias, vidas y resoluciones. Cada uno tiene la oportunidad de protagonizar su arco, ya sea en compañía de los protagonistas o con otros personajes de apoyo, los cuales permiten que no solo conozcamos quiénes son, sino de manera natural cuáles son sus relaciones con los demás miembros del cast. Y lo mejor es que, o por un lado, puedes conocer de diferentes maneras a estos protagonistas, por lo que mencioné en el apartado de la historia, o que si por una razón no hubo oportunidad de explorarlos en el pasado, se les pueda dar un nuevo papel donde puedan tomar el reflector. Esto sin hacerlos sentir de que salieron de la nada o que el mangaka los dejó olvidados hasta que se acordó de que existían, ya que constantemente la historia justifica estos cambios de foco. Es una historia que cuenta con personajes carismáticos en sus personalidades que buscan ser más sencillas, pero que a medida que avanza la trama todos se van profundizando al lado de la historia, haciendo que por una parte logres encariñarte con ellos y en la otra busques que logren lo que desean. Todo esto mientras cada uno muestra dos desarrollos, los cuales están detallados de manera pulida. Uno siendo el personal y el otro el que obtienen con los demás personajes, cómo cambian sus relaciones y cómo los afecta. Es un cast que siempre se complementa y que hace que la historia avance, ya sea cambiando el rumbo de la trama o agregándole más contenido con sus vivencias, ramificándola y haciéndola aún más interesante y a los propios personajes por sí solos. Normalmente tomaría las peleas como un elemento más de la historia, pero siento que aquí es el punto más importante para diferenciarlo del resto de shonen de acción de una manera más directa, porque no hay que mentir, el probablemente atractivo de un shonen, incluso de manera general, son los enfrentamientos, ya saben, las peleas. Pero lo que hacen los combates de Undead Unlock es que salen de tu clásico combate para ver quién es más fuerte. Estos son combates de ingenio, pero sin recaer en una estructuración tan detallada como la de Togashi o Gege, sino que estos combates se permiten ser más flexibles. Como dije, no es quién es más fuerte ni más inteligente necesariamente, evitando reducir todo a golpes hasta que uno caiga, pero que también permita que muchas veces los combates se definan porque también puedes utilizar tu habilidad no contra un enemigo, sino en una situación en específica. Tal vez te recuerde un poco en cómo se usan los stands en JoJo, siendo que muchas veces lo que define que un personaje gana o pierda es que también supo manejar su stand o que tanto jugo se le pudo sacar. Lo mismo va con Undead Unlock, haciendo que la mayoría de combates pasen de eso, un combate, a más bien un rompecabezas incluso. Comprender las reglas que maneja cada habilidad hace que ninguno de los participantes se vea forzado a tratar o encontrar una solución preestablecida por el mundo, sino la que su habilidad permita conseguirle, haciendo que muchos de estos combates tengan que incluso solucionarse con otras medidas, como un juego de palabras, un combate más cotidiano o incluso algo más extenso como una carrera o búsqueda, evitando que el lector se aburra y más bien se pregunte ¿qué clase de pelea toca ahora? ¿Qué pasaría si estos dos pelearan? Hay habilidades que no pueden que congenien en algún combate, es decir, que se repelen. ¿Qué pasa si una habilidad que no sirve para el combate se encuentra con un negador cuya habilidad sirva únicamente para el daño físico? Cada personaje llega a una resolución diferente de cómo protegerse y atacar, de qué manera puede pulir y experimentar con sus habilidades, haciendo que el sistema de poder de esta serie se ramifique y que no dependa de quién terminó siendo más fuerte, sino de quién es el mejor usando su habilidad, haciendo que cualquiera pueda ganar, añadiéndole por el lado de los protagonistas un factor de tensión, al no saber qué clase de detalle podría costarles la derrota, y por el lado de los villanos permite que se mantengan interesantes y coherentes al momento de ser derrotados. Como dije, es algo que en vez de crear una escala de poder, crea una ramificación de la misma, ya que es más de un factor lo que define un combate o, como dije, estos rompecabezas que el mangaka va creando, haciendo que, como dije, los combates no solo se queden en eso, sino en más bien pruebas de ingenio y creatividad, tanto para los personajes como de manera más meta para el mangaka.
Al final, Undead Unluck es una historia que se permite mantenerse entretenida, ya que no tiene miedo a probar cosas nuevas, por lo que ese miedo de que se vuelva repetitiva nunca está presente. Es una obra que permite tomar riesgos haciendo que se cree una tensión natural, que no tenga que depender de algo tan banal como la muerte de un personaje únicamente, sino de nunca saber a dónde se dirige la historia. Logra explorar a sus personajes en más de una manera, literalmente, dándoles la oportunidad de brillar y crear historias propias que enriquecen al mundo y a los protagonistas e incluso a otros secundarios. En realidad, no hay muchas opciones para conocer esta historia fuera del manga y anime respectivamente, y siendo sincero, creo que la mejor manera de explorarla es a través de su versión impresa, ya que al estar más avanzada podrás denotar estos giros y cambios de trama de una manera más constante y rápida, que ayuda mucho al avance más tranquilo de esta obra, que no busca apresurarse para llamar constantemente la atención del lector, sino que vayas tomándole más y más cariño a medida que avanzas. Aún así, si eres más fan del anime, pues la adaptación por parte de A1 Pictures está bastante bien conseguida. La animación no es lo más increíble del mundo, pero conociendo el contexto actual de la animación japonesa, pues mis respetos. Visualmente pierde ciertas características del autor, estilizando más a los personajes, haciéndolo más atractivos y estilizados, supongo. La paleta de colores es bastante saturada, como la mayoría de animes que tratan de hacer hoy en día, y es porque obvio que este estudio está tratando de seguir la tendencia en la popularidad actual. Solo tienes que ver el primer opening y es fácil de notar que tratan de copiar ese estilo más pretencioso que caracteriza a las obras actuales de MAPPA. Pero bueno, dejándolo simple, la mejor manera de disfrutar Undead Unluck es el manga, y sobre todo ahora que tienes mucho para ponerte al día de una manera rápida dependiendo de tu velocidad de lectura, y que cuenta con el estilo más directo del autor, tanto de manera visual como narrativa. Pero si quieres darte una probada de manera rápida sin tener que hacer mucho esfuerzo, o porque quieres ver una versión digamos más mainstream de esta obra, el anime es bueno para darle una vista y decidir si es para ti. La verdad, espero que este video, ya sea a corto, mediano o largo plazo, interese a muchas personas a ver esta obra, porque en serio, es un soplo de aire fresco en un género que se ha vuelto muy cerrado a la experimentación de las bases ya clásicas del mismo, y más en una revista tan competitiva como es la Shonen Jump, por lo que rezo que más gente le dé un chance a esta obra. Sin más que decir, espero que te haya gustado este video, y nuevamente, y aún más importante, Undead Unluck. Recuerda darle like, suscribirte y compartir sobre todo este video, ya no solo para apoyar este canal, sino a esta obra hermosa. La siguiente semana tenemos una recomendación más, pero saltaremos al mundo de los cómics. Claro que eso ya es otra historia, y después de ahí toca reestructurar un poco el canal. Nada de qué preocuparse, solo unos toquecitos por aquí y por allá, y poder entregarles videos de manera más seguida. Pero bueno, eso ya es pensando mucho en el futuro. Esto una vez más fue de Geek World y una recomendación a Undead Unluck. Y ya saben, nos vemos en la próxima.